Para ver, ¿qué pasaría si os digo que uno de los activos más seguros, más aburridos del mundo, como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, podría llegar a revalorizarse un 52,5% de aquí a finales de 2026? Y no estamos hablando de una tecnológica de moda ni de una cripto. Hablamos del pilar de las carteras más conservadoras. Estamos hablando de una ganancia potencial de más de la mitad de su valor en lo que se supone que es dinero seguro. Pero ¿cómo es posible algo así? Pues bien, la historia que hay detrás de esta cifra es fascinante, porque revela una fractura en la economía mundial que muy poca gente está viendo y que podría cambiar las reglas del juego para los próximos años. Bueno, vamos a desgranar esto. Para entender de dónde sale esa cifra tan explosiva, tenemos que olvidarnos un momento de los propios bonos. Porque la clave de todo esto no es una teoría financiera súper compleja. En realidad es la historia de dos gigantes, Estados Unidos y Europa, cuyos caminos económicos se están separando de una forma radical. Imaginaos, por un lado Estados Unidos y por el otro Europa. Pues ahora mismo sus realidades económicas no podrían ser más distintas. Es que el contraste es brutal. Mirad, después de la pandemia, la economía de EU recibió una inyección masiva de estímulos. El resultado, un boom de consumo tan bestia que la inflación se descontroló, obligando a su banco central, la Fed, a pisar el freno con subidas de tipos superagresivas. Ahora cruzamos el charco. Europa. La historia es totalmente diferente. Aquí no hubo ninguna fiesta de consumo. Lo que hubo fue un shock tremendo. La guerra en Ucrania provocó una crisis energética que disparó los costes para la industria y nos puso al borde del estancamiento. Y claro, el resultado es que mientras la Fed aún lucha contra este sobrecalentamiento, el Banco Central Europeo ya está bajando tipos para que la economía no se pare. Y a este fenómeno, a esta ruptura, es a lo que muchos analistas llaman la gran divergencia. Y ojo, porque no es algo pasajero. Es una nueva realidad, creada por crisis geopolíticas que han golpeado a cada uno de forma muy distinta, abriendo dos caminos económicos y, por tanto, dos políticas monetarias que van en direcciones opuestas. Vale, esa es la historia. Pero, ¿qué dicen los números? Pues aquí viene lo bueno, porque los datos no solo apoyan esta idea, sino que la confirman de una manera muy clara. Si miramos las proyecciones para finales de 2026, el dibujo es clarísimo. Se espera que en Europa los tipos estén en torno al 2%, porque se necesita dinero barato para impulsar una economía que está débil. En cambio, en Estados Unidos, el escenario más probable lo sitúa en el 3,25%, bastante más altos. Ese diferencial, esa diferencia de más de un punto, es la clave de todo. Y aquí, justo aquí, es donde ocurre la magia para los bonos. Hay que recordar la regla de oro, que es súper simple. Cuando se espera que los tipos de interés bajen, el precio de los bonos, que ya existen, sube. Como todo el mundo espera que la Fed en Estados Unidos baje los tipos desde los niveles altísimos actuales, la pregunta ya no es si los bonos subirán de precio, sino cuánto lo harán. Y esto nos lleva por fin a la cifra del principio. Fijaos en la tabla. Si analizamos un fondo que invierte en bonos del Tesoro a 30 años, vemos varios escenarios. En el escenario base, el más probable, con la Fed bajando tipos hasta ese 3,25%, la ganancia potencial ya es de un impresionante 37,5%. Pero en un escenario más optimista, si los bajaran todavía más, hasta el 2,75%, ahí lo tenemos, un 52,5% de ganancia potencial. La historia de la gran divergencia se traduce directamente en estas cifras. Pero, ojo, antes de lanzar las campanas al vuelo hay que ser realistas. Hay un factor que lo complica todo, una especie de comodín en la baraja. Resulta que el factor que podría llevarnos a ese escenario espectacular del 52,5% no tiene nada que ver con la economía, es pura y dura política. Porque en mayo de 2026, el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, termina su mandato. ¿Qué pasa si hay un cambio de gobierno en la Casa Blanca? Pues que es muy posible que nombren a un nuevo presidente de la Fed que tenga otras prioridades, alguien que prefiera estimular la economía a corto plazo, aunque la inflación no esté del todo controlada. Y ese nuevo liderazgo podría ser mucho más agresivo bajando los tipos no por necesidad económica, sino por una agenda política. Ese es el comodín que podría desbloquear esa ganancia del 52,5%. Claro que también existe la otra cara de la moneda. Si la inflación se resiste a bajar más de lo esperado, la Fed podría ser mucho más cauta y la bajada de tipos sería más modesta. En ese caso, la ganancia se quedaría en torno al 15%. Al final, esto es lo que pasa con los bonos a tan largo plazo. Lo magnifican todo. El potencial de ganancia es enorme, pero el riesgo y la volatilidad también. Entonces, después de todo este análisis, ¿con qué ideas nos tenemos que quedar? Pues yo creo que hay tres claves que resumen muy bien esta nueva realidad. La primera, que el entorno para la renta fija en los próximos 2 años parece muy positivo. El debate no parece ser sobre si se va a ganar o perder, sino sobre cuánto se va a ganar. Segundo, que los bonos a largo plazo ofrecen un potencial espectacular, pero hay que tener estómago para aguantar las subidas y bajadas.
Y tercero, y quizá lo más importante, se acabó la era en la que podíamos invertir pensando que todas las grandes economías se mueven a la vez. Entender las diferencias de cada región es ahora fundamental. Ahora, un apunte fundamental antes de terminar. Todo este análisis es para aprender, para entender el contexto, pero en ningún caso es un consejo de inversión, ¿de acuerdo? Cada uno debe tomar sus propias decisiones financieras de forma informada y, si es necesario, consultando a un profesional cualificado. Dicho esto, este tipo de análisis abre un debate muy interesante y por eso ahí queda una pregunta para la reflexión. Sabiendo que el próximo gran movimiento del mercado podría depender más de una decisión en un despacho de Washington que de una hoja de cálculo, ¿dónde se pone la confianza a la hora de invertir? ¿En los fríos modelos financieros o en la lectura del impredecible juego de la política?